Bienvenidos al curso de análisis de ciclos de vida. Hoy vamos a continuar con el tema de la ecoauditoría. En la clase pasada hicimos un ejercicio relacionado con la ecoauditoría de 100 botellas de PET conteniendo 1 litro de agua cada una y cuya tapa era hecha en polipropileno. Se hizo la ecoauditoría completa en cada una de las fases, desde la extracción del material, la manufactura, el transporte, el uso, disposición final y el fin de la vida. Hoy vamos a ver el mismo ejercicio pero haciendo algunas variaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si cambiamos el sistema a botella de vidrio y tapa de aluminio? En este caso en particular, la botella ya pesaría más, pesa 380 gramos, mientras que la tapa en aluminio pesa 1.4 gramos. Vamos a hacer el mismo procedimiento, es decir, vamos a tomar 100 botellas de vidrio en ese caso, 100 tapas de aluminio, y vamos a tomar las mismas condiciones de transporte, es decir, la misma distancia, el mismo medio de transporte, el mismo tiempo de refrigeración, etc. Entonces vamos a Excel, donde vamos a hacer los cálculos. Entonces de nuevo, acá vamos a tener como componente la botella. Entonces va a estar hecha en vidrio. Proceso de la botella es moldeo. Voy a mostrar acá en la base de datos, bueno, el vidrio lo vamos a encontrar en la familia de materiales cerámicos. Entonces acá en cerámicos y vidrios vamos a escoger la opción Soda Lime Glass, que es vidrio con base en óxido de sodio y óxido de silicio, que es básicamente esta la composición de un vidrio tradicional. Pero bueno, este es el vidrio que se utiliza en las botellas, que puede tener variaciones, pero como lo ven acá, por ejemplo, se utiliza para hacer este tipo de botellas. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que es el vidrio, venimos acá, vemos que el vidrio tiene procesamiento, solamente un tipo de proceso en estas tablas, que es el de moldeo. Entonces el proceso es moldeo. La masa, nos lo dijo el ejercicio, que era 380 gramos. Recordemos que la masa la vamos a trabajar en kilogramos, como está el título ahí. Sería 380 dividido 1000. Y vamos a tener 100 botellas. Por lo tanto, tenemos una masa total del vidrio de 38 kilogramos. Lo siguiente sería entonces las tapas de las botellas, que se van a hacer en aluminio. Ya el aluminio, entonces lo vamos a mirar en la familia de los materiales metálicos y aleaciones, que es la primera parte de este capítulo. Y aquí encontramos el aluminio. En la sección de aluminio, cuando bajamos, acá tenemos en el procesamiento dos opciones. Tenemos ya sea casting, que es fundición, o un proceso por deformación. En este caso las tapas se hacen por un proceso de formación, por lo tanto vamos a escoger este proceso. Entonces voy a poner acá deformación. Bueno, y la tapa, según el ejercicio, pesa 1.4 gramos. Es decir, si lo pasamos a kilogramos, 0.0014 kilogramos. Tenemos también 100 tapas que hacer. Por lo tanto, tendremos una masa total del aluminio de 0.14 kilos. Y luego tenemos el peso muerto en esta aplicación, que es el agua. Que recordemos, el agua va a pesar 1 kilo, necesitamos 100. Por lo tanto, necesitaríamos 100 kilos o 100 litros de agua. Y acá vamos a tener un total de estos tres componentes que nos daría 138.14 kilogramos, muy por encima de la masa previa entre el sistema de PET y polipropileno. Bueno, luego continuamos con los materiales. Entonces primero el vidrio. Vamos a sacar todos los datos. Entonces vamos a la base de datos de nuevo.
Para el vidrio tenemos lo siguiente. Para la producción de material estamos considerando, en este caso también, que partimos de material 100% virgen al inicio de la vida y que se va a reciclar 100% al final de la vida. Entonces acá tenemos que para el material, producción primaria, la energía incorporada está entre 10 y 11 megajoules por cada kilogramo. Entonces acá tendríamos 10 más 11 dio 2. Luego tenemos la huella de carbono para la producción primaria del material entre 0.7 y 0.8. Entonces promedio 0.75. Luego tenemos la del proceso, recordemos que es moldeo, entonces está entre 8,2 y 9,2. Huella de carbono, 8,2 y 9,2. Sí, huella de carbono que está entre 0.66 y 0.73. Y en el caso del reciclaje, venimos aquí en el último párrafo, fin de la vida. Energía incorporada del reciclaje está entre 7,4 y 9. Mientras que la huella, perdón, esa era la energía de reciclaje. Es acá. Estamos haciendo los cálculos para el vidrio, es este. Y la huella de carbono del reciclaje, tenemos que es de 0,44 a 0,54. Ahí ya estarían los datos en el caso del vidrio. Vamos a hacer lo mismo para el aluminio. Por lo tanto, vamos de nuevo aquí al capítulo de evaluaciones metálicas. El aluminio tenemos producción primaria en energía de 200 a 220. Ahí vemos una gran diferencia. Huella de carbono en producción primaria está entre 11 y 13. También acá tenemos una diferencia considerable. Proceso, vamos a deformación entre 3,3 y 6,8. Acá ya es menos, por ejemplo, comparado con el otro material. 3,3 y 6,8. Huella de carbono en el procesamiento, estamos hablando de 0,19 a 0,23. Y en el caso del reciclaje tenemos que la energía sería entre 22 y 30. Y la huella de carbono del reciclaje está entre 1,9 y 2,3. Bueno, ya tenemos los datos de materiales, proceso y reciclaje. Vámonos para el transporte. Volvamos a la presentación. Es la misma distancia, es decir, en este caso también tendremos 550 kilómetros. Tipo de transporte, vamos a utilizar el mismo tipo de camión, que es un camión de 14 toneladas métricas. Es decir, vamos a las tablas para los cálculos de la ecoauditoría. En la tabla C9 vamos a ver la energía y huella de carbono aproximada para el transporte del camión de 14 toneladas que funciona a diésel. El valor es 1,5. Acá tendremos 1,5. Y el factor de huella de carbono es 0,11. Bueno, en el caso del uso, entonces para las botellas vamos a utilizar el mismo elemento pues para refrigerar. Vamos a considerar que ocupa aproximadamente el mismo volumen, entonces la potencia sería 0,12 kilovatios hora por cada metro cúbico y suponemos que todas las 100 botellas ocupan un metro cúbico, por tanto,
vamos a tomar lo mismo, potencia en kilovatios de 0.12. Se va a refrigerar como lo hizo el ejercicio por 48 horas, como está acá, 2 días. Y la ruta de conversión, como en el caso anterior, vamos a tomar igual. Aquí está en la última. Lo vamos a tomar igual de petróleo eléctrico, entonces de 36 a 38. Entonces tendríamos acá 36 más 38, dividido 2 y dividido 100, para que nos dé el factor. El factor asociado al carbono tenemos que es 0.2. Y el factor de conversión, recordemos que siempre es 3,6. En la recolección vamos a requerir 0.2 megajoules por cada kilogramo en recolección y 0.3 megajoules en cada kilogramo para la clasificación, mientras que el factor de huella de carbono siempre va a ser 0.07. Como les dije en la clase pasada, esos tres valores no los vamos a cambiar durante los cálculos para hacer mejor las aproximaciones. Bueno, acá tenemos entonces fracción de reciclado al final. Vamos a considerar la misma situación que el caso anterior, es decir, que los restaurantes tienen la política ambiental de que todos los polímeros y botellas de vidrio son reciclados. Entonces vamos a considerar que al final de la vida se recicla 100%, es decir, un factor de 1 acá, y que arrancamos con material virgen al inicio, de 0. Bueno, y acá vamos a calcular la energía incorporada efectiva, que se calcula con base en contenido de reciclaje inicial, el cual multiplicamos por la energía incorporada del reciclaje, en este caso el vidrio sería este valor, más 1 menos R mayúscula, contenido inicial, que multiplica a la huella de carbono del material del vidrio, que es este caso este. Y este valor nos debe dar igual a la masa del material porque el reciclaje inicial es de 0. Es decir, al inicio no tenemos material reciclado, sino que todo es 100% vidrio. Lo mismo con la huella de carbono efectiva, se multiplica entonces la fracción de reciclaje al inicio por la huella de carbono en el reciclaje más 1 menos R mayúscula por la huella de carbono en el material, que es este. El mismo cálculo se hace para el polipropileno, entonces simplemente arrastramos acá. Bueno, no, pero aquí no es polipropileno, aquí es vidrio. Y acá es aluminio. Entonces el mismo cálculo se hace para el aluminio. Simplemente arrastramos acá y nos debe dar los valores iniciales de 10 y 12. Bueno, ya tenemos entonces todos los datos para los cálculos, entonces vamos a hacerlo acá. Primero el material. Material se calcula como una sumatoria, recuerden, entonces sería la energía incorporada del material, que está en megajoules por cada kilogramo, por la masa del material, más la suma de cada uno de los otros materiales. Entonces este por esta otra masa. 422, ya vemos que la energía aumentó pues considerablemente. La manufactura es igual a una sumatoria, en este caso con la energía del proceso, que es esta, por la masa de cada material respectiva, sería este otro proceso por esta otra masa. Bueno. Ahí nos está dando también valores bastante altos. Es el caso de la manufactura. Ahora vamos para el transporte. En el transporte vamos a utilizar entonces la distancia recorrida por el factor de energía. Entonces en este caso cancelamos kilómetros, nos quedaría megajoules por cada tonelada. Lo multiplicamos por la masa total que estamos transportando, que es esta. Dividimos por 1000 para pasar esos kilogramos o esas toneladas a kilogramos en que se cancelen los factores y nos daría entonces de transporte 113. El transporte también se nos duplicó debido pues al peso aumentado de cambiar botella de PET a vidrio, por ejemplo, y el polipropileno a aluminio.
En el uso, entonces vamos a usar los factores de potencia que está acá, lo multiplicamos por el tiempo, de tal forma que nos den kilovatio hora. Ese factor lo multiplicamos por la conversión de energía, que es 3,6. Y allí ya tendríamos entonces megajoules y dividimos por la conversión de energía, el factor de eficiencia, que es 0,37 en este caso. Bueno, el uso nos da lo mismo, porque ahí no ha cambiado ninguna circunstancia con respecto al caso anterior. Se está utilizando la misma máquina para refrigerar al mismo tiempo, estamos suponiendo que ocupa el mismo espacio, etc. Entonces debe dar lo mismo. En la disposición, partimos de la energía de recolección con una sumatoria, entonces por el peso del vidrio más esta energía de recolección por el peso del aluminio, esa sería la recolección, pero además le sumamos la clasificación, entonces sería este factor por el peso del vidrio más este otro factor, o el mismo, por el peso del aluminio. Y estamos multiplicando por el peso, recordemos, porque las unidades son megajoules por cada kilogramo. Total de la primera vía, entonces vamos a sumar cada una de las fases y tenemos como energía total 948, que aquí ya está graficado. Bueno, vamos a sacar el porcentaje de acuerdo al total, sería esto dividido este. Voy a poner como una constante por 100 y voy a arrastrar hasta acá. Esta sería la distribución de los porcentajes. Bueno, ahora vamos a hacer entonces la huella de carbono. Igual, entonces sería la masa del vidrio, bueno, la huella de carbono del material por la masa del vidrio más la huella de carbono del aluminio por la masa del aluminio. El proceso también es la sumatoria, entonces sería la huella de carbono en el proceso del vidrio por la masa del vidrio más la huella de carbono en el proceso del aluminio por la masa del aluminio. En el transporte, recuerden, entonces ya utilizamos el factor de carbono, entonces sería la distancia por este factor, que es el factor del carbono, entonces la distancia por el factor de carbono por la masa total que estamos transportando, que es esta, dividido 1000 para pasar toneladas a kilogramos, y nos daría kilogramos de CO2. Para el uso, entonces, recuerden, vamos a tomar la potencia, multiplicamos por el tiempo en horas para que nos dé kilovatio horas, lo pasamos a megajoules, y como aquí ya tenemos el cálculo de megajoules, lo multiplicamos por el factor asociado a la conversión de carbono, que ahí ya no necesitamos el factor de eficiencia. Disposición sería igual que el caso anterior, el factor de la huella de carbono, que es 0.07 kilogramos por cada megajoule de la disposición. Y la energía en la disposición ya la calculamos acá, entonces simplemente se multiplica ese factor por el total de la disposición. Tenemos de igual forma acá la sumatoria de cada una de las fases, que la vamos a llamar la primera vía, que es la primera vez que se hace el material. Y acá simplemente calculamos cómo se distribuye el porcentaje de acuerdo a ese total. Bueno, aquí me faltó colocar esto como una constante. Eso es. Listo. Ya tenemos el total. Ahora vamos a calcular el potencial del LOL. En este caso, dice el ejercicio, recuerden que se va a reciclar 100%. Es decir, que el reciclaje se va a calcular como, primero que todo es negativo, porque es un valor que estamos recuperando en cuanto a energía y a huella de carbono que se está recuperando. Y además, entonces se calcula como, vamos a hacerlo para cada material. Entonces, para el vidrio sería el R minúscula, que es la fracción de reciclaje final, que multiplica a la huella de carbono efectiva del material, que es esta, menos la huella de carbono en el reciclaje de este material, que es este. Ahí nos daría megajoules por cada kilogramo, por lo tanto multiplicamos por la masa del vidrio para que nos dé en megajoules.
Lo mismo hacemos con el aluminio, como el aluminio también se está reciclando, también es negativo, entonces sería menos el R del aluminio por la energía efectiva del aluminio, bueno, en paréntesis, por la resta más bien de la energía efectiva del aluminio menos la energía del reciclaje del aluminio. Y todo esto por la masa del aluminio. Bueno, entonces nos daría este valor, lo mismo hacemos con la huella de carbono, sería menos este valor por el factor o la resta de la huella de carbono efectiva menos la huella de carbono en reciclaje para el aluminio, perdón, para el vidrio por la masa del aluminio, menos, porque también es negativo, R por el factor asociado efectivo del aluminio menos la huella de carbono del reciclaje del aluminio por la masa total del aluminio. Bueno, entonces aquí ya tenemos los valores, ya los habíamos mostrado cómo son las gráficas, entonces acá simplemente va a cambiar los valores máximos. Acá el valor máximo, ya este que es 428, entonces voy a colocar como máximo 450. Y el potencial da hasta menos 113, lo podemos dejar ahí, listo. Es en cuanto a la energía, la huella de carbono, el máximo va hasta 30. Yo voy a cambiar aquí simplemente los valores del eje. En los límites, máximo 30. Y el mínimo baja hasta menos 11. Entonces vamos a colocarlo como menos 15. Eso es. Bueno, y este ya sería el caso del vidrio con aluminio. Y, por ejemplo, comparamos el caso izquierdo, que es las botellas de PET con polipropileno, y el caso derecho es el vidrio con aluminio. Vemos que hay un cambio considerable, por ejemplo, en el caso de la manufactura, que aquí teníamos menos de 100 megajoules invertidos, aquí ya estamos por encima de los 300. Esto debido a que la energía incorporada para la producción del aluminio es mucho más alta. Mientras que el material también se incrementó, aquí estamos alrededor de 360 y aquí ya pues se pasa a los 400. El transporte también es un poco parecido, aunque se aumenta un poquito. El uso es igual, la exposición también estamos afectando un poquito más el medio ambiente porque la masa es mayor, mientras que la recuperación final es mucho mejor en el caso de los polímeros que en este caso. Estamos recuperando menos energía. Lo mismo sucede en la huella de carbono, que aquí se ve un poco más claro cómo la huella de carbono durante la fase del material y la manufactura se aumenta considerablemente y en el transporte también tenemos un incremento. Bueno, entonces esa sería como la comparación de esos dos sistemas, considerando, repito, reciclaje 100% al final de la vida, que eso casi nunca es posible, y material 100% virgen al inicio de la vida, que eso tampoco se hace en la realidad. Entonces vamos a ver cómo se modifican estos elementos. Vamos a hacer el mismo ejercicio con los mismos datos generales, pero vamos a cambiar algunas cosas puntuales. Nos dice, ¿qué pasa si usamos botellas de PET con un contenido de 50% de material reciclado y las tapas con el mismo polipropileno? Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Lo voy a abrir acá, que es este. Este es el archivo del PET y polipropileno que hicimos en la clase pasada. Entonces en este ejercicio nos dicen, ¿qué pasa si usamos botellas de PET con un contenido de 50% de material reciclado al inicio? Y las tapas iguales, o sea, las tapas no las vamos a modificar, pero vamos a utilizar el PET no como 100% virgen al inicio, sino 50 y 50. Entonces vamos a ver cómo cambian los cálculos. Primero, la masa del material del PET como energía incorporada va a cambiar, porque, repito, no estamos tomando 100% material virgen al inicio. ¿Cómo cambia el cálculo? Entonces recuerden que acá, para el PET, lo habíamos calculado como 81 más 89 dio 2. O sea, si vamos aquí a la tabla, vamos aquí a los polímeros y el PET, tenemos que en la producción primaria estaba entre 81 y 89 megajoules por cada kilogramo.
Eso es cuando es 100% virgen. Pero en este caso no es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como es 50% de material virgen y 50% de material reciclado, vamos a calcular las dos partes como una sumatoria. Es decir, la parte virgen es esta que está acá, 81 más 89 dio 2, pero eso lo vamos a multiplicar por 0.5, porque es el 50% del material. Y le vamos a sumar la energía de reciclaje, que es la que estamos utilizando, porque estamos combinando material virgen y material reciclado. Es decir, vamos a sumarle el factor de reciclado, que es, en este caso, 35 más 43, siempre en promedios, recuerden otra vez siempre los promedios, y este también lo vamos a multiplicar por 0.5. Porque repito, la energía incorporada entonces se va a dividir en la energía incorporada del material virgen, que es el 50%, y energía incorporada del material reciclado, que es el otro 50%. Esto nos va a dar en unidades, como lo dice acá, megajoules por cada kilogramo, y este es el factor que vamos a multiplicar por la masa cuando calculemos la energía incorporada del material. Antes nos estaba dando mucho más de 80, recuerden, está dando 85. En este caso se disminuye considerablemente la energía utilizando 50% de material reciclado. Bueno, el polipropileno lo dejamos igual porque nos dijo el ejercicio acá, las tapas con el mismo polipropileno sin cambiar. Y vamos a ver esto cómo afecta a los cálculos. Aquí ya cambió la energía del material, lo mismo vamos a hacer en la huella de carbono del PET. Está la huella de carbono del material virgen, pero eso es en este caso el 50%. Y vamos a sumarle la huella de carbono del material reciclado, porque es el otro 50%, que en este caso es 2,1 a 2,6. Entonces sería 2,1 más 2,6 en promedio por 0.5, que sería el otro factor. De nuevo acá estamos con una huella de carbono de 3,9 y utilizando el 50% de material reciclado al inicio, disminuye la huella de carbono de este factor. Lo otro es igual porque el proceso sigue siendo el mismo, independiente si el material tiene contenido de reciclaje o no. El proceso es el mismo. Y ya la huella de carbono reciclaje también al final. Lo otro que vamos a cambiar acá es el contenido de reciclaje inicial. Entonces el polipropileno es igual, pero el PET va a contener el 50% de contenido de material reciclado inicial. Por lo tanto, este factor acá va a ser 0.5. Como vemos, entonces la huella de carbono efectiva, la energía incorporada efectiva va a cambiar. En este caso ya no nos da la misma del material, recuerden, que da 85, sino que en este caso sí nos da un valor más bajo. El cálculo del material es igual, entonces vamos a utilizar la energía, pero en este caso ya es 62, no 85, la multiplicamos por la masa y hacemos los mismos cálculos. Entonces vemos acá cómo va a cambiar. Recuerdan que utilizando material 100% virgen estamos hablando de 350 megajoules, y aquí ya se disminuye casi 100 megajoules, y lo mismo en la huella de carbono. Entonces vamos a comparar con los resultados que están acá. Y aquí tenemos entonces el resumen. Nos está dando menos 48,90, menos 1,65. Está bien, el material cambió a 255 y 281. Está bien. Ahí vemos que estamos impactando positivamente el impacto del material de reciclaje, pero digamos que en forma general el total va a cambiar utilizando 50% de material reciclado. Bueno, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero dice, ¿qué pasa si utilizamos botellas de PET con un contenido de reciclaje al inicio de 21% y con tapas de polipropileno con un contenido de 5.5? Bueno, estos valores salen de las tablas. Si nos fijamos acá, este es el caso del PET, entonces vemos aquí abajo, en el fin de la vida, que la fracción de reciclaje es de 20 a 22%. Por lo tanto, el promedio es 21%, que es el que hablan acá, que es un 21% más cercano. Como les digo, eso puede variar de una región a otra, pero vamos a utilizar los datos de la base de datos como están. Y el polipropileno, si nos fijamos acá, en el fin de la vida, tenemos que la fracción de reciclaje es de 5 a 6%. Por tanto, el promedio es 5.5. Entonces vamos a ver cómo cambian los cálculos. Volvamos acá, entonces simplemente vamos a cambiar que la energía incorporada del PET
sería entonces 21% material reciclado, por lo tanto el resto es material virgen. Si el 21% es reciclado, quiere decir que el 79% es material virgen. Entonces por eso acá voy a multiplicar por 0.79 y esta es la energía incorporada al material virgen, mientras que la parte reciclada sería por 0.21. Aquí subió, pero este dato ya es un poco más real. Vamos a hacer lo mismo con la huella de carbono. Entonces la energía incorporada del material virgen lo vamos a multiplicar por 0.79, mientras que la parte reciclada es el 21%. Ahora el polipropileno vamos a hacer el cálculo. Entonces tendríamos que, vamos acá, para el polipropileno tenemos en producción primaria 75 a 83 dividido 2 por el contenido de material virgen al inicio. Nos están diciendo que el 5.5% de material reciclado, por lo tanto el 94.5% es material virgen. Entonces acá sería por 0.945, que sería el 94.5%, más la energía del polipropileno del reciclaje, que es 45.55. Entonces tendríamos 45 más 55 dividido 2 por la fracción de reciclaje, que sería 0.055, porque es 5.5%. Bueno, lo mismo la huella de carbono. Entonces acá, en el caso del polipropileno, tenemos que la huella de carbono del material virgen es 2,9 a 3,2, como lo tenemos acá. Lo multiplicamos por 0.945 y le sumamos la fracción reciclada. La energía del carbono del reciclaje es de 2. Recuerden, aquí es 2,2, no 22. Aquí hay un error en el libro. Entonces sería 2 más 2,2 dividido 2 por 0.055. Y acá, contenido reciclado inicial del PET, dijimos que era 21%. Y el polipropileno dijimos que es 0.055 o 5.5%. Por lo tanto, vemos acá cómo cambian los cálculos. Ya tenemos una disminución no tan notoria con el 50% como vimos ahorita, pero sí hay una disminución considerable y recuperamos parte de la energía. Bueno, entonces aquí tenemos 395. Sí, está bien. Listo. Entonces aquí se disminuyó un poco cercano a 50 megajoules y también estamos ahorrando pues en huella de carbono. Bueno, esa es como la idea del cambio de los reciclajes. Ahora, si terminamos el ejercicio haciendo otra variación, ¿qué pasa si al final de la vía no reciclamos el 100%? Supongamos que al final de la vía vamos a reciclar el porcentaje de 50% en los dos casos. Entonces si multiplicamos por 0.5, ya vemos que el potencial EOL va a disminuir a la mitad. Aquí estamos hablando que ya no vamos a recuperar tanta energía. Pues todos estos factores afectan el cálculo final. Bueno, entonces ese era el ejercicio del día de hoy. Hacer unas variaciones un poco del caso de las botellas de agua. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente clase.